La historia del conflicto armado en el país marcó la vida de los colombianos. Para nadie es un secreto las cicatrices que han dejado la guerra y la violencia, y esto se refleja en una sociedad donde la paz aún es esquiva, pero que lucha por salir adelante y dejar esa historia en el pasado. Para esta actividad decidimos enfocar nuestra investigación sobre prejuicios que existen en la sociedad en el tema del conflicto armado en Colombia, específicamente hacia los guerrilleros y paramilitares. La primera fotografía es un retrato que muestra a un joven en medio de la selva colombiana con una guitarra en la mano. La segunda se centra en una situación en donde una persona armada carga sobre su uniforme una figura asociada a la fe católica del Divino Niño. Y la tercera muestra a dos personas armadas de espaldas, un hombre y una mujer, caminando en un campamento dentro de la selva. A la hora de plantear las preguntas, buscamos que éstas invitaran a las personas a interpretar la situación que veían y generar una historia alrededor de la misma más allá de la imagen. Como por ejemplo, ¿a dónde cree que se debe la emoción que se refleja en su rostro? ¿O de dónde cree que se vienen estas personas y hacia dónde van? Además, para lograr tener una visión más amplia acerca de lo que piensa la gente frente a este tema, decidimos presentar dos formularios diferentes, los cuales se diferenciaban en una palabra únicamente guerrillero o paramilitar. Esto con el objetivo de saber si existía algún cambio en la manera de interpretación y de análisis de las personas con respecto a la fotografía planteada, y que a su vez esto ampliara el margen de interpretación de las fotografías con dos posibles caminos de respuesta. A lo largo de las entrevistas nos pudimos dar cuenta de algunos patrones que se presentaban en el comportamiento de los entrevistados cuando se enfrentaban a este tipo de situaciones, y así la imagen no fuera vigente de una historia clara, las personas daban rienda suelta a su imaginación y contaban una historia interesante y diferente para cada una. Yo creo que él es el que alegra el parche, ¿no? O sea, creo que es un man con una sonrisa. Quizás desde muy niño ya está ahí, porque es que igual se ve como muy adaptado a su entorno. Entonces seguramente nació en algún lugar o en algún pueblo donde el conflicto armado ya era frecuente, ¿no? Sin embargo, lo más importante de este ejercicio fueron las similitudes que encontramos entre las respuestas de las personas que contestaron, razón por la cual se puede inferir que efectivamente existe algún tipo de prejuicio inconsciente que está presente a la hora de enfrentarse a alguna situación relacionada con el conflicto armado del país. Por otro lado, las diferencias más significativas entre las respuestas referentes a guerrilleros y paramilitares fue que en la mayoría de las respuestas dirigidas a la encuesta donde se utilizó la palabra paramilitar, las historias de las personas tenían un trasfondo más humano y de pesar, mientras que en el formulario de guerrilleros se victimizaron los actos de los presentes en las fotografías. Cabe resaltar que ambas respuestas contenían sesgos que implicaban utilizar las creencias o experiencias propias para dar atributos a las personas de las fotografías, pues una de las participantes contó la historia de una persona cercana que estuvo en contacto con la guerrilla y así justificó sus decisiones. Yo como, Lilia, no sé qué pasa por la cabeza. Me dijo, sí, Nico, es que la verdad yo me presenté al comandante y yo como, ¿qué? O sea, decía que ya no había más oportunidades. Y como por el maltrato que ella recibía, como maltrato intrafamiliar, entonces que no veía más opciones. Hubo ciertas similitudes frente a las respuestas de las tres fotos sin importar el formulario que se le presentó a cada persona. En la primera fotografía, la mayoría de respuestas muestran un sesgo de representación. Aun cuando las personas saben que el joven de la fotografía comete acciones erradas, atribuyen gestos de compasión debido a esta imagen humana que muestra en la foto. Podemos conocer imágenes que nunca habíamos visto o pues que nunca llegamos a investigar. Triste realidad, muchachos robados a sus familias para delinquir. El hecho de ver un hombre joven con una sonrisa y una guitarra, atributos que no se relacionan con un asesino o una persona que podría hacer daño, puede influir en la decisión que toman de no victimizar al hombre, ya que choca con sus creencias y prejuicios relacionados a los guerrilleros y paramilitares. En las respuestas de la segunda fotografía también se alcanza a percibir algunos sesgos de representación, ya que las personas encuestadas relacionaban la imagen del hombre con una persona que se escuda en la fe para justificar sus acciones. Los paramilitares y cualquier individuo tienen un arraigo muy grande con sus creencias ocultas. Entonces creo que la religión juega un papel muy fundamental como en la ritualidad, pero cuando hablamos ya de valores y de la expresión de valores con el otro, esto se desdibuja, ¿no? Como eso de que el que reza y peca empata, algo así, como si yo mato pero rezo, entonces ya, como a pases. En la última fotografía se alcanza a percibir en las respuestas historias en las que se victimiza a la mujer, pues los encuestados decían que asociaban a los guerrilleros o paramilitares con hombres. Falta de trabajo, fueron reclutados siendo niños o les mataron a los papás o a los familiares. Se ven cercanos, pueden ser o pareja o hermanos, pero como está el señor tocándola del hombro, se nota que hay como una cercanía más como de compañera, como, sí, pueden ser amigos, conocidos ahí o incluso pareja. Con esta actividad pudimos observar que efectivamente los encuestados tienen prejuicios dentro de sus pensamientos y cómo estos chocan al mostrar imágenes que contradecían sus creencias.
Sin embargo, todos se adelantaron a crear historias muy similares entre ellas, lo que muestra que como sociedad tenemos una imagen mental clara y parecida relacionada al conflicto armado dentro del país.